Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar mi intervención por dar las gracias al señor Díaz por sus palabras de solidaridad con el Partido Popular y más tras el totalitario y estalinista asalto a nuestra sede en Barcelona, a la que tanto les gusta jalear a algunos. Señora presidenta, tras el mitin político, el show, el espectáculo al que nos tiene acostumbrados los de la poca gente, vamos a ir a lo serio. Por cierto, quien dicen los periodistas, señora portavoz de Podemos, que les amenazan, no son el Grupo Popular, Y quien amenaza de azotar a otros periodistas son ustedes. No lo olviden, no lo olviden. Pero bueno, vamos a lo serio, no al espectáculo ni al mitin político. Señorías, nuestro Grupo parlamentario va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista y lo va a hacer por coherencia con la responsabilidad política que hemos acreditado siempre en esta materia. Y comenzaré advirtiendo que estamos de acuerdo con el objetivo de alcanzar los 2/3 para la elección del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Y me voy a explicar. La Ley 7/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal estableció efectivamente una mayoría reforzada para esa elección. No obstante, en el trámite parlamentario del proyecto de ley en el Senado se incluyó una disposición transitoria admitida como un plan B, la que decía que la posibilidad de elección del Consejo de Radiotelevisión Española por mayoría absoluta en el caso de no alcanzarse un acuerdo en el plazo de 2 meses, y esa enmienda, que era de la Entesa catalana, y otra idéntica de Izquierda Unida, apoyadas con entusiasmo por el Grupo Parlamentario Socialista, introdujeron esa opción justificándola en el hecho de evitar un eventual bloqueo indeseable y muy perjudicial para la Corporación de Radio y Televisión Española. Y hoy parece que volvemos también a los mismos argumentos, como decía el señor Camacho. En enero de 2007 y en noviembre del 2009, el Grupo Parlamentario Popular, en aquel entonces en la oposición, sumó por responsabilidad política su apoyo para lograr los 2/3 requeridos en la elección de los presidentes de la Corporación de Radio y Televisión. En julio de 2011 dimitió el segundo presidente y ya no fue posible encontrar el acuerdo requerido. No tendría mucho sentido a estas alturas, salvo que alguien se empeñe en tergiversar los hechos, que siempre los hay y hoy mismo los hemos podido comprobar, señalar quién lo impidió o quién mostró más o menos pericia o capacidad para el acuerdo. En todo caso, la historia, a partir de aquel momento, es bien conocida por todos. 9 meses después de aquella dimisión, aunque para el Partido Socialista 9 meses parece que no son nada, como decía, el Consejo de Administración tenía 3 vacantes, entre ellas la del presidente, y 5 de sus miembros habían agotado el tiempo para el que fueron elegidos. Una presidencia interina y rotatoria no podía asumir el ejercicio en funciones que son básicas e imprescindibles para el buen y eficaz gobierno de la corporación, como pusieron de manifiesto los informes de la Abogacía del Estado. Por responsabilidad, ante esta situación tan crítica y delicada que se alargaba sin el menor atisbo de solución, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley a finales de abril del 2012, reiterando el deseado objetivo de lograr 2/3 del Parlamento para la elección de las vacantes del Consejo de Administración, pero admitiendo el recurso a la mayoría absoluta si dicho objetivo no era posible. Con ello se evitaron consecuencias irreparables para Radio Televisión Española. No fue un capricho, se lo aseguro, del Gobierno ni una decisión arbitraria. No fue una artera maniobra para rebajar el listón democrático en Radio Televisión Española. Y quien diga lo contrario simplemente miente. Así de claro. Fue una verdadera necesidad, una salida imperiosa e imprescindible. Cuando todas las puertas se cierran, el tiempo pasa gravosamente y el daño puede llegar a ser enorme. Finalmente, en octubre del 2014, fue posible sustituir al presidente de la corporación en un tiempo muy razonable y sin ocasionar ningún perjuicio a la gestión de Radio Televisión Española. Y esta, y no otra historia torticera, interesada o tergiversada, es la realidad. Señorías, paradójicamente, lo que fue una certera herramienta fundamental, llegó a decir algún parlamentario, para evitar un circunstancial bloqueo parlamentario en el 2006, se convirtió en 2012 en la madre de todos los males. ¿Qué había cambiado? A simple vista, únicamente que el Gobierno era otro y la oposición también era distinta. Hoy, con la misma responsabilidad, volvemos a reafirmar la conveniencia de alcanzar un amplio consenso, traducido en los 2/3 de la Cámara, para la elección del futuro Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Volvemos por responsabilidad y convicciones políticas, es decir, y a defender el propósito de alcanzar los 2/3 es un empeño
deseable y positivo. Pero también hay que advertir, y más tras escuchar a algunos portavoces parlamentarios, que la elección por el mayor consenso posible no resolverá por sí solo problemas actuales como el de una financiación inestable que otros crearon, ni mucho menos podrá ser el argumento en el que refugiarse para volver a la trinchera del soriquete de interesado y falso de la manipulación. Porque cuando algunos hablan de recuperar, y este texto algo dice de ello, yo me pregunto, ¿recuperar qué? ¿Recuperar a quién? ¿Recuperar los peores y más negros años de la radiotelevisión pública? No hay nada que recuperar, señorías. La independencia, la pluralidad y la objetividad están plenamente garantizadas en este momento. No hay que recuperarlas. No, señorías, esa no debe ser la intención y menos vamos nosotros a reconocer que la vuelta al pasado es la vuelta a la independencia, a la pluralidad y a la veracidad, simplemente porque no es así. Yo soy de los que creo que si dos quieren, hay un acuerdo. El acuerdo así se produce. Si tres quieren un acuerdo, el acuerdo se produce. Pero si hay uno que no lo quiere, desde luego no se produce. Decía entonces la vicepresidenta del Gobierno el 6 de abril del 2006 en el Senado. Nosotros pensamos exactamente lo mismo, entonces y ahora. No queremos rebatir ahora juicios de valor, conclusiones disparatadas, como las que hemos oído, descripciones erróneas o análisis que de forma más bien desmedida, nada constructiva y carente de realismo, se incluyen en la exposición de motivos de la proposición de ley, algunos de ellos desmentidos ya por el propio transcurso del tiempo. Ocasión habrá de debatir sobre esas cuestiones y sobre la verdadera influencia o trascendencia que una elección con mayoría reforzada tiene sobre el funcionamiento ordinario de un organismo público como Radio Televisión Española, porque la historia de los últimos 10 años ofrece muchos prismas y acumula muchos elementos de examen y discusión. Señorías, y acabo, señora presidenta, para empezar la tarea, con la mejor voluntad de culminarla con éxito, nuestro grupo parlamentario apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero quiero dejar muy claro y avisar de ello, si la convertimos en un arma arrojadiza para perseguir únicamente algún desgaste o ataque al Gobierno, habremos perdido el tiempo miserablemente. Si la utilizamos como una gran oportunidad para cimentar acuerdos sólidos que pongan en valor el formidable servicio público que presta Radio Televisión Española, habremos cumplido eficazmente con nuestra responsabilidad política. Esa y no otra es nuestra posición. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Pasamos a